Paz hermanos, los saludamos con la paz del Señor, agradecidos al Señor de poder estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor de poder estar compartiendo con ustedes un programa más. Saludamos a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir en conexión. Se nos hizo un poquito tarde hermanos, pero bueno, gracias al Señor que podemos estar conectados. Les saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Les invitamos a las reuniones en la Iglesia del Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, los días miércoles y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina. Él tiene programa los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana y nosotros los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados. Así que damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. No me voy a tomar mucho tiempo porque, bueno, hasta donde el Señor me dé. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, agradecidos de poder estar en esta tarde para dar a conocer tu palabra, Señor, para compartir junto con los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo y guiando en todas las cosas, para que en todo, Señor, seas tú guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí el libro de Hebreos. Perdón. No es ese el pasaje, hermano. Hebreos. Esta es una palabra que veníamos hablando con los hermanos, la congregación veníamos compartiendo y bueno, queríamos compartirla con ustedes. En Hebreos 12:3 dice la palabra del Señor: considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjese, y entonces vemos al Señor allí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde la palabra del Señor dice: mas él herido fue en el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y fíjese cómo el Señor tuvo esa actitud, ¿no? De no defenderse frente a aquellos que lo estaban hostigando, por causa del premio que él tenía delante de él, porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, fíjese, menospreció la cruz, dice, y el oprobio. Fíjese qué bárbaro, ¿no? Cómo el Señor nos da un ejemplo a nosotros. Cómo el Señor nos da un ejemplo a nosotros para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y entonces dice aquí: considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayo cuando eres reprendido por él. Fíjese, entonces el Señor nos lleva a nosotros a que pongamos nuestra vista en el Señor, a que no la quitemos de ahí. Vienen las luchas, vienen las adversidades, vienen las situaciones, pero el Señor dice, venid a mí, dice, todo lo que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Vio? Y aquí dice: considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo, ¿vio? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde no está nuestra seguridad? Nuestra seguridad está en el Señor. Nuestra seguridad está en Él. Pero nuestro descanso está en Él, nuestro auxilio está en Él.
¿Vio? Como habíamos leído, creo que hace un tiempo atrás, ahí en el Salmo 27. Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién es? ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjese, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Vio? Él es nuestro refugio. En Él nosotros estamos confiados, estamos tranquilos. ¿Vio? Él es nuestra fuerza. Él es nuestro poder, nuestra vitalidad viene de Él. Nuestro vigor viene de Él. Porque Él es la vida en nosotros. Fíjese. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Vio? Esta es una carrera que nosotros estamos corriendo. ¿Vio? Estamos corriendo la carrera y vienen las situaciones, vienen las luchas, vienen las pruebas. Pero el Señor está adelante. Él es, dice, aquel galardón que está puesto delante de nosotros como el esposo, como el amado. Por eso dice el apóstol Pablo, acá escribiendo a los hebreos, dice, considera, dice, aquel. Y para considerarlo tenemos que mirarlo, y para mirarlo tiene que estar delante de nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestra vista? Nuestra vista está en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor. Entonces lo miramos a Él y lo contemplamos y nos gozamos con Él. Tenemos comunión con el Señor y ahí somos alentados, somos confortados, somos animados por el Señor. Por eso la palabra dice, considera a quién, al Señor, ¿no? Considera al Señor, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Y ahora nosotros vemos que dice que vienen los vientos, vienen las situaciones en nuestra vida, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí y Él nos sostiene con su mano poderosa. Él es aquel que nos sostiene, aquel que nos conforta, aquel que tiene cuidado de nosotros. Dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él lo tome en cuenta. Fíjese qué maravilloso. Entonces, vemos ahí lo que dice ahí la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Y habíamos hablado de que esta carrera es una carrera con paciencia, no es una carrera de velocidad. ¿Vio? No es una carrera de velocidad, ve quién llega primero. ¿Vio? Sino una carrera en cuanto a mantenerse firmes en la fe, en lo que hemos creído. Dice, corramos con paciencia, esa es la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, fíjese, sufrió la cruz. No le importó lo que él tenía que padecer por causa de aquello que él tenía por delante. Menospreció la vergüenza, dice, y ella le dio una recompensa, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿No? Y parece que yo estaba mirando y parece que el desánimo está haciendo estrago en la vida de los cristianos. ¿Vio? Porque por todos lados se está hablando de esta palabra. Bueno, el Señor nos está llevando. ¿A dónde nos está llevando? Al principio. ¿Dónde está el principio? A poner los ojos en el Señor. A tener comunión con Él. A que Él sea nuevamente nuestro gozo, nuestro contentamiento. Por eso, hermano amado, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en el Señor. ¿Y qué pasó ahí? Y hemos quitado la vista del Señor. Bueno, el Señor nos lleva nuevamente a que la pongamos en Él, a que pongamos nuestra confianza en Él, que descansemos en Él, para que Él sea el que nos sostenga, sobre todo en el momento de las situaciones. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que qué maravillosa esta palabra, ¿no? El Señor nos lleva. ¿Y cómo nos lleva? Se pone Él como ejemplo. Él se pone primero.
Por eso dice considerar. ¿A qué tenemos que considerar? Tenemos que tomarlo a él como ejemplo. Él pasó por ahí. Él pasó por ahí. Y como pasó por ahí, él sabe lo que se padece humanamente. Y ahora él puede compadecerse de nosotros, como habíamos leído en el capítulo 7 del libro del mismo libro de Hebreos. En el 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede compadecerse, porque él pasó por ahí. Él pasó por ahí, él tuvo esas experiencias en su humanidad, pero su vista siempre estuvo en el Padre, siempre él estuvo, en su sentir siempre estuvo agradar al Padre, siempre estuvo el depender de Dios para todas las cosas. Siempre estuvo esa comunión que lo llevó a él al ser fortalecido. Y aun cuando estaba en el Getsemaní, dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte, dice. ¿No? Pero el Padre le fortaleció. El Padre lo sostuvo, lo alentó. Así que qué maravillosa que esta palabra se pueda cumplir en nosotros, ¿no? Considerar al Señor. Considerarlo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que podamos ser útiles en la mano del Señor. En la vida de otros, pero también en nuestra vida, para que se pueda formar en nosotros el carácter de Cristo. Así que doy gracias al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Fue corta mi meditación, pero bueno, doy gracias al Señor. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga y bueno, nos estaremos despidiendo hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos alienta a seguir hacia adelante, Señor, a no desmayar, sino a poner los ojos en ti. En el nombre de Jesús, amén. El Señor bendiga, amados.